¿Se puede encontrar al próximo Messi, al próximo Cristiano con Big Data? Sí, pero para mí ese sí lleva... ¿Hay un Moneyball en el fútbol? ¿Quieres que te ponga el ejemplo que para mí lo menciono siempre y que es una auténtica pasada? Cada vez que he visto conferencias de los responsables me quedo plantada en la silla queriendo escuchar 4 horas más. No lo ves venir, pero ni de broma. Sorpréndeme. ¿En serio? El ADN es Real Madrid. Famosa remontada de Rodrigo, 2 goles al City, Sergio Ramos al Atlético de Madrid en final de Champions. ¿Existe un patrón en el Madrid que esto se enseñe, que esto se pueda replicar? Pues he buscado datos. Ojo. En la última década, el Real Madrid ha ganado cerca del de los partidos en los que ha empezado perdiendo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en el primer episodio de la Zona 14. Tenía muchas ganas de lanzar este podcast. El podcast va a ir, pues, sobre todo, obviamente, de fútbol, pero no solamente de fútbol, sino la gente que realmente entiende del juego, de datos, de táctica, de fichajes. O sea, la gente que realmente controla todo esto. Y hoy estamos aquí con una leyenda de los datos. Bueno, para mí eres una referente. ¡Qué halago, qué halago! No, para mí eres una referente porque ahora vais a ver la trayectoria que tiene. Estamos aquí con Sara Carmona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, súper contenta de inaugurar contigo tu podcast, que va a traer muchos éxitos, seguro. ¿Tú crees? Convencida, el nombre ya me ha ganado, o sea que... Ojalá, ojalá. Sí, lo he llamado la Zona 14 porque hay como una especie de meme en el canal, porque yo hago mucho hincapié en la Zona 14. Muy bonito. Y ahora explicaremos cositas de esas zonas, de fuera del área, que te quiero preguntar ahí. Pero también, para la gente que no te conozca, ¿qué hace Sara Carmona? ¿A qué se dedica? ¿Quién es? Que nos cuentes ahí un poquito. Yo lo primero que digo, trabajo con datos, vivo del dato, entre comillas, pero yo soy periodista de formación. Y eso me encanta decirlo, porque si tengo la grandísima suerte de dedicarme a lo que me dedico es porque creo que se me ha entendido cuando transmitía ideas que a priori pues siempre me han parecido muy complejas, ¿no? Entonces, no quiero jugar a ser ingeniera, aunque todo mi equipo son ingenieros, eso es lo primero, y además, con mi respeto y admiración a vosotros, que sois los que hacéis posible que nosotros podamos tratar todo esto. Yo, o sea, ahora iremos un poco con tu trayectoria, pero creo que el paso más difícil es comunicar el dato de forma sencilla, amena. Total. Y que la gente lo entienda. O sea, más allá de la parte técnica, la parte estadística y todo esto, creo que realmente es lo complejo. Y Total. Que lo consigue como tú, o sea, creo que ha dado básicamente con la clave de todo esto, el comunicar el dato y que no suene aburrido, ¿no? Totalmente. Hay una cosa que digo mucho en mis clases, que es pocas cosas más complejas hay que transmitir números con palabras. Total. Entonces muchas veces las palabras nos quedan cortas, tenemos que tirar de buenas infografías. Bueno, si podemos pintar el vídeo de un encuentro ya, eso es una locura. Pero yo, por ejemplo, los proyectos de la Liga con Beyond Stats, intentamos, si una idea es compleja de entender, vamos a usar todos los medios que tenemos para que se entienda. La voz, la imagen, el texto, todo lo que sea. Si algo lo aprendemos por diferentes vías, normalmente lo retenemos más. Mucho mejor. Te quería preguntar antes del tema de la Liga, de Beyond Stats. Eres, la jefaza de los datos en YouFirst. Eres ahí la que corta el bacalao, como yo digo. ¿Qué hace? O sea, ¿qué es eso qué haces en YouFirst? ¿Qué haces con datos? Porque al final YouFirst es una agencia de representación de futbolistas, de entrenadores. De todo tipo. Hace poco vi un dato que creo que es una de las mayores, si no la mayor. O sea, lleváis a un montón de talentos. ¿Qué haces tú aquí con datos? O sea, claro. Cuéntame un poco. Bueno, siempre intento remontarme al principio, ¿no? De repente, las personas que gestionan esta empresa, no es casualidad que la empresa esté donde esté, son personas que innovan, que se forman de manera continua, que creen en la tecnología y en la actualización. Entonces, hace ya unos años buscaban a alguien que analizase el juego un poco con datos. ¿Para qué? Para dar servicio principalmente a los representantes, a los agentes. ¿Para qué? Pues para cubrir principalmente las necesidades del jugador. Ayudamos en las captaciones del jugador, ayudamos a fidelizarlo una vez está, es decir, un seguimiento con datos, y cuando llega al mercado, que estamos ahora inmersos en él, pues también intentamos intervenir, es decir, demostrar con datos que nuestro jugador puede ser la mejor opción para un equipo, y a veces no jugamos ni a demostrar, describimos, presentamos que nuestro jugador es esto, y no es esto por las sensaciones de un entrenador, o por las sensaciones de un director deportivo, o por el expertise que te ha dado un entrenador previo, un compañero previo que tiene un valor inmenso, y yo creo que incluso más que el nuestro. Pero intentamos dar ese otro toque, decir, oye, creemos que este jugador es determinante en esta zona del campo, cada vez que toca el balón aquí es diferencial, etcétera, etcétera. Esto lo digo en términos futbolísticos, pero intentamos que haya mucho dato detrás. Es un poco como le dais esa autoridad de peso, ¿no? Al futbolista, decir, oye, este futbolista es bueno, pero es bueno por esto.
por esto que tenéis es otro aquí. argumento, o sea, es un argumento más, pero claro, el argumento del dato tiene valor. Obviamente, si la empresa ya se ha ganado una autoridad, un respeto, al final, YouFirst, eso nos lo comentan muchos directores deportivos, tiene una autoridad de peso por lo que es y por quiénes son, ¿no? Por unos agentes que tienen un valor inmenso y los que aprendo cada día. Entonces, si encima ellos, en una de las patas de la negociación, tienen un informe objetivo, joder, yo creo que al final hace que esa persona diga, ok, no es porque sea YouFirst que le damos el valor que creemos que tiene, sino que encima, pues oye, si me puede argumentar con datos. Los clubes ya tienen poquito a poco sus herramientas y ellos van a encontrar sus datos. Nosotros, ya sabes que solo decidiendo el dato que contamos ya estamos siendo ciertamente subjetivos, pero nosotros lo que hacemos es, oye, en el contexto del equipo al que queremos que vaya, ahí hay un marco que entendemos. Entonces, ellos buscarán sus datos, nosotros damos los que creemos que han hecho que nuestro jugador llegue a donde está y ahí vamos haciendo un nexo y un debate que muchas veces llega a buen puerto. Entonces, Sara, continuando un poco con tu trayectoria, estuve viendo aquí, eres analista de datos en la liga para Beyond Stats. O sea, lo de Beyond Stats cuando salió, yo dije, wow, me encantaría tener esos datos porque si yo los tuviera, yo haría locuras, o sea, yo me volvería loco. Es un premio, poder jugar con ellos. Beyond Stats tiene como muchas ramas que vamos viviendo. Una de ellas es todo evidentemente lo que veis en las retransmisiones en vivo. Está totalmente de la mano con Media Coach, que para mí Media Coach es la joya de la liga, es una herramienta interna que nutre a los clubes de primera y segunda división con los mejores datos que ahora, pues no hacen distinción entre Beyond, los datos originarios de Media Coach era con Beyond. Y yo estoy en la parte que originalmente era la página web en la que cada semana mostrábamos un análisis genérico de lo que venía en la temporada, y ahora lo hemos dado una vuelta con Roberto Benito, con un compañero de la liga, en lo que hacemos un programa para YouTube semanal en el que intentamos acercar a la gente esas métricas súper complejas de una forma muy comestible, ¿no? Siempre decimos esa palabra, que es, lo decíamos antes, te puedo dar un dato ciertamente complejo de entender, voy a poner un término medio. Recuperación en ventaja, ¿no? Aquella recuperación en la que cuando el equipo o el jugador recuperador roban una circunstancia en la que hay de cara a la portería rival o los mismos rivales que compañeros o menos, es decir, lo que su propia palabra indica, ¿no? Que se ha generado una situación de ventaja con esa recuperación. Y esta métrica, pues puede hacer que mucha gente en el momento en el que la dice se desenganche, porque automáticamente dice, recuperación ya. Qué difícil. ¿No? Qué difícil, pero decimos, ¿qué es una recuperación de ventaja? Lo primero, mostramos un vídeo con una acción clara, que encima está graficado, pintado ya encima por todos los profesionales de la liga. Además, mostramos un ranking de los jugadores que más lo hacen, con lo cual la gente que le gusta el fútbol va identificando patrones de jugadores que ve, y luego encima, a mayores metemos una infografía en la que se ve de forma estática en qué zonas han sido. Y luego, incluso, cuando nos picamos mucho, hacemos retos con estas métricas. A mi compi le digo, oye, relléname el top 5. Entonces, de repente, sin darte cuenta, que sí que no, obviamente se transmite fácil, pero hay muchísima planificación detrás, estás hablando de una métrica súper avanzada y acabas haciendo un juego de ella. Un juego en el que se pica hasta tu primo, que le gusta el fútbol, pero más o menos. Entonces, es eso, intentar tachar ese tabú de decir, oye, la métrica avanzada es súper compleja, hay miles de ingenieros detrás, miles de profesionales, pero vamos a intentar, sin banalizarla, que llegue a tu consumo diario, horario que tenemos todos, y que lo entiendas y que juegues encima. Yo eso siempre pienso que soy un poco como el que le echa azúcar al dato, para que sepa mejor, como que entre un poquito mejor, ¿no? Sí. La verdad que es un reto mayúsculo, y claro, ahora entramos en el tema de cómo comunicar. Qué bueno. Claro, es que tú has estado y estás en medios masivos. O sea, gente que puede verlo, mi abuela, haciendo zapping. Qué bueno eso. Claro, efectivamente. O sea, a ver cómo le dices a mi abuela, un saludo desde aquí, lo que es, por ejemplo, la asistencia esperada, ¿no? Bueno, eso ya es súper avanzado. Claro, entonces, por ejemplo, medios como Relevo, aparte de lo que implica pues ser la jefa de datos, ser un poco la responsable, a nivel también editorial, es una locura. ¿qué supone? Pues encima no tienes ese formato vídeo o audio, ¿no? Sino que es escrito. ¿Cómo lleváis todo eso para que sea un poco más dulce el dato, ¿no? Claro, mira, el proyecto de Relevo
para mí fue una apuesta increíble. Los profesionales que se juntaron ahí, ahora el final que he tenido para mí es absolutamente injusto, inmerecido y no tiene para mí ningún sentido, pero bueno, eso es otro tema. Relevo apostó por diferentes equipos de trabajo que realmente trabajaban como uno de ellos, en el que estaban nuevas comunidades, que lo reventó con las redes, el equipo de editores, que era una locura, el equipo de vídeo, y uno de los departamentos era el equipo de datos. Entonces intentábamos, por una parte, completar las noticias, las piezas de nuestros compañeros con datos. Un compi estaba analizando la situación de Kroos y Modric. Sara, ¿me puedes intentar explicar qué pasa ahora mismo cuando están los dos en el campo? ¿Qué no pasa? ¿Qué? Ok, generamos contenido para el compañero, y luego piezas propias que enseñaré cosas que hemos hecho en el que intentábamos tirar mitos por tierra, avalarlos, confirmarlos, intentar tratar temas que igual alguien ha tenido en la cabeza pero no se habían materializado, etcétera, etcétera. Entonces, Relevo fue un reto mayúsculo. Yo solo estuve 9-10 meses porque salí de YouFirst para ir a Relevo y me di cuenta que no era feliz, porque me costó mucho volver a ser periodista de medio como tal, y luego volví a YouFirst, pero aquel reto era mayúsculo. Nada que ver. Aquí en Relevo pues te garantizabas que habían creado una comunidad súper joven, una comunidad futbolera, igual que tú ya conoces a tu comunidad, claro. Pero el reto no fue Relevo para mí, que ahora te cuento cosas que hicimos. Para mí el reto fue realmente en su día, el día después, porque me estaban viendo igual mis padres, que tampoco dominaban que era un fuera de juego, porque mis padres no son súper futboleros, pero igual te estaba viendo el chaval que era por fin el analista del primer equipo de Osasuna, porque había entrado allí. Y exactamente lo mismo en Estudio Estadio. Que una de las primeras cosas que digo en mis clases es, como técnica de comunicación, ¿no? Tenemos que intentar saber a quién va dirigido nuestro mensaje. Totalmente. Yo en una clase pregunto, chicos, ¿en qué curso estáis? Lo sabes, ¿no? ¿En qué momento? ¿Qué queréis dedicaros? ¿En qué máster? Etcétera. Aquí cuando me reúno con mis agentes también sé quiénes son, pero en la televisión tienes que intentar que el embudo sea muy ancho de inicio, que la gente entienda al menos los primeros compases de tu explicación y no enredarte en la parte más compleja, pero sobre todo mostrar un problema, una temática, un desenlace y una solución que puede ser generada con una estadística. Ahora, eran programas generalistas, yo daba una intervención general que matizaba con datos, igual que hacía con mis compis de Relevo. Yo ahí te entiendo mucho, porque la suerte que he tenido es que yo me di cuenta que depende de dónde estés, tienes que comunicar de una forma u otra. Por supuestísimo. Yo he tenido mucha potra, o sea, pero yo que vengo del mundo de la ingeniería, principalmente no somos muy buenos comunicando, ¿no? Entonces, mucha gente que sale de ese mundo comunica de forma muy laboratorio, o sea, se centra mucho en tecnicismos, en cosas muy complejas, y eso está muy bien, pues si estás dando una masterclass en la universidad, pero igual si estás a las 12 de la noche en un programa de televisión generalista, pues igual se duerme la audiencia. Totalmente. ¿No? Yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo me he dedicado a traducir, o sea, es decir, a adorar el juego, entenderlo, intentar entenderlo, porque jugué toda mi vida. De hecho, bueno, yo ahora tengo un pequeño de 7 meses. ¿Y qué jugabas? Yo jugaba a fútbol sala, al principio delantera sin ningún tipo de dudas, el pívot de libro, y cuando pasé a fútbol 7 caía en fuera de juego 24 horas al día, pero también arriba, siempre delantera. Yo veía siempre el rechazo y no sé cómo lo hacía, pero muy palomero, pero me encantaba. Entonces eso, mi pasión es traducir, pero claro, ¿cómo traduces? Pues por una parte intentas a toda costa dominar el juego para que el que habla de juego no te escuche hablar de ataque, sino te escuche hablar de fase, de transición, o que realmente, aquí tú no te cortes. No hay filtro, ¿no? Él vea realmente sus ideas identificadas en mi lenguaje. Porque si yo de repente le llego XG, parámetro mediana, CSV, dashboard, te lo voy a poner fácil en Power BI y ya lo metemos el código en Python, no sé qué, y te llega y se te levantan y se van. Total. Porque es coherente y es lógico. Sí. Entonces, igual que te puede pasar de al revés y de repente. Entonces dije, vale, ok, de fútbol se habla así, o creo que se habla así, del mundo de los datos, que me enamoró desde hace muchísimos años, los ingenieros suelen hablarlo así. Entonces vamos a intentar llegar a un punto de unión en el que él vea el beneficio en su idioma y él entienda lo que quiere el que se tiene que beneficiar de esto. Entonces, aquí hay un problema que creo que ha habido gordo, Muchas veces el ingeniero o nosotros, los analistas, nos creemos, entiende la expresión, los protagonistas, y decimos, como yo soy el que controla el programa, claro, soy el puto jefe. No, perdóname, tus datos tienen valor si el director del rol y del juego quiere contar con ellos.
Y que él quiera contar con ellos no es que tenga la cabeza dura, es que tú te has explicado bien o no, que es que tenemos una manía con culpar. Claro, es que esta gente, que muchos no tienen formación, no, perdona, esta gente sabe de fútbol mucho más que nosotros, son los actores principales. A mí me encanta cuando alguien va, imagínate, a intentar enseñar a Mendilibar, un tío como Mendilibar, con la trayectoria que tiene, a cómo se juega al fútbol porque le ha sacado 4 datos. Perdona, es que Mendilibar tiene mucho césped en la espalda, sabe de lo que va esto. Total. Sabe de lo que, entonces, si tú vas a hacerle una anotación que sea para que mejore en términos coherentes. Yo siempre lo digo a mis chicos en las clases, si tenéis un buen informe, un informe así tocho, estos de 100 y pico hojas, está súper bien en una dirección deportiva para que si les coge a la mesa, levanten la mesa y metan el informe. Y no cogen, si claro. vas a dar 100 folios llenos de gráficos sin apuntar, es decir, esto es, perdón porque me entro en, me encanta. en un rol. Sí. Aquí imagínate que vas a un restaurante y te llega el camarero y te dice, pero ¿qué quieres para comer? Lo primero que dices tú, creo yo, es, oye, perdona, ¿me puedes dar una carta que se come aquí? Efectivamente. ¿No? Entonces, muchos analistas o muchos llegamos y decimos, ¿qué crack? ¿No tienes ni idea de edad? No, perdona. Escúchale hablar de fútbol, intenta entender qué parámetros para él son súper clave. Y él te va a hablar de sus ideas, no te va a hablar de datos. Intenta, lo que ya nos pasa con Beyond Stats, que tenemos la capacidad, igual Robert y yo, que vemos una jugada y estamos convencidos de que hay 4 métricas que van a salir reflejadas en ese jugador. Pues con los entrenadores igual, hay que escucharles y esto no es reuniones frías, esto es estar con ellos, ver fútbol con ellos, como hacemos aquí con nuestros agentes, entender su forma de ver el fútbol y a partir de ahí dices, ok, entre mi expertise y el suyo, vamos a unirlo. Y no es solo darle lo que él quiere, es que tú tienes que tener la capacidad de decirle, oye, esto no me lo has pedido, pero creo que es la leche para ti. Entonces, joder, ese término medio que se construye con el rodaje, esto es como las relaciones con los amigos o donde te pasa, tú con tus amigos tienes una jerga y unas palabras que son vuestras porque sois colegas. Pues cuando tú ya tienes tu equipo de trabajo te dicen, oye, prepárame aquello que me preparaste para fulanito pero de no sé quién. Si es alguien que no es de tu entorno, no sabe qué le estás hablando, pero perfectamente ya se han ubicado, ¿sabes? Totalmente, o sea, al final sí que nos creemos que por tener esa capacidad técnica sabemos más de fútbol. O sea, yo incluso lo llegué a pensar en pues cuando empiezas en todo esto y creo que es algo natural, pero rápidamente te das cuenta, digo, de fútbol no tienes ni idea, humildad, ve aprendiendo, porque yo creo que es muy importante, lo primero, entender de fútbol y luego contextualizar un poquito el fútbol con el dato, pero que no, la clave. Que el dato nunca vaya primero va la pelota, el césped y luego va el dato. Y como en algún momento cometas el error de querer decirle a alguien que juega de determinada manera por este dato, es raro que no generes sin darte cuenta una barrera entre... Yo tengo un ejemplo que además comento mucho. Nos reunimos aquí en la agencia con un jugador al que detectamos por datos, brutal, y era un chaval que además ahora tiene una trayectoria muy interesante. Era un chaval que perdía una cantidad de balones tremenda. Es decir, lo decía todo espectacular, tenía un ratio de pérdida de balones, yo creo que era top 10 de la competición con más balones perdidos, contextualizada por partido, por minuto, normalizada la posesión, bla, bla, bla. Sí. Y ostras, y el tío decíamos, oye, espectacular, pero es como que no tenía sentido, no correlaba, es decir, ¿qué pasa esto? Y le escuchas antes de juzgarle, tío, que pierdes balones, oye, ¿qué puede pasar aquí? Y te decía, claro, a ver, tenemos un equipo tan deshecho en centro del campo que todo balón que yo recibo, tanto de saque de banda como un balón dividido, etcétera, etcétera, tengo la orden directa del entrenador de balón fuera o despeje primer toque, porque no tenemos la capacidad de bajar ese balón de banda y de seguir. Entonces, claro, despejo también un poco por orden del equipo. Preferimos tener que robarte un saque de banda rival a que perderlo en zona más peligrosa, ¿no? Y dices, ostras, claro, qué gozada, antes de dar una sentencia en datos, escuchar al prota. A ver, hay veces que se identifica y hay veces que te dicen, ostras, pues, me encanta. O muchas veces que te dicen, no estoy de acuerdo. Y ahí lo videoanalizas y te explica, ¿no? Pues, es que igual no es mi pierna natural, es que estoy forzando aquí, estoy forzando allá. Es raro que un dato no tenga una explicación cuando atajas de forma directa a los protagonistas. Es raro. O sea, normalmente todo el mundo entiende por qué pasan las cosas. Ahora, claro, lo bonito de mi trabajo es que puedo normalmente hablar con ellos para preguntarlo, otras veces no. Genial, Sara, pues es espectacular la trayectoria que tienes. Me lo vais a permitir, aunque
somos muy cerca somos edades muy cercanas. De mayor quiero ser como tú. O sea, tener esa trayectoria, tener todo ese acceso, el poder tratar con futbolistas es uno de mis sueños. O sea, ojalá tener algo parecido, de verdad. Joder, pues fíjate que yo cuando te empecé a ver a ti arrancando decía, ostras, qué tío más valiente. Yo te miraba y decía, qué valiente, porque claro, sabía primero, sabía tu formación, sí, y sabía en el entorno, joder, que el entorno comunicativo es durísimo. Ser periodista, sí, también es muy duro, es lo que te digo, que es un entorno que también hay que estar preparado a esa respuesta tan rápida y todo, pero bueno, así que oye, en unos años seguro que vas mucho más rodado que yo, si no lo estás ya, vaya. Yo quería ir directo, porque mucha gente me hace la misma pregunta. Yo tengo mi respuesta particular, ¿vale?, pero quería saber la tuya. ¿Qué es para ti el Big Data y sobre todo en el fútbol? Porque la gente habla mucho de Big Data, sí, ¿no? Y es como eso que parece que está ahí, pero realmente la gente no sabe muy bien qué es. A mí me llegó a generar mucho rechazo la palabra Big Data, porque creo que hubo una época en la que se utilizó como reclamo, como un término marketingiano. Como la IA ahora, ¿no? Algo parecido. Y ahora la IA es algo más... tangible, ¿no? más tangible, menos, sí, abstracto, porque la gente coge su móvil, abre ChatGPT, ¿no? Y puede más o menos interactuar con una inteligencia artificial, aunque él esté con la punta del iceberg. Pero es que el Big Data, para mí, yo siempre decía, Big Data, ¿no? ¿A qué huelen las nubes? Igual, y es un término que se utilizó como reclamo en muchas conferencias, que luego ibas y decías, no me lo puedo creer, pero si no se hablaba. Entonces, en términos teóricos, el Big Data es el tratamiento de grandísimas cantidades de datos con el fin de obtener un contenido de valor y conclusiones, ¿no? Entonces, claro, grandes cantidades de datos. A nada que trabajemos con un proveedor mínimamente potente, ya tenemos las grandes cantidades de datos. Pero no es solo eso. Yo al final aquí hago mucho hincapié en decir análisis de datos, aunque a veces utilizo la palabra con el máximo respeto, porque es un tema serio. Entonces, el Big Data a nivel teórico es tratamiento de grandes cantidades de datos, y a veces la gente se queda ahí. No, con el objetivo de extraer conclusiones de valor, porque si no tenemos un objetivo en la vida... claro, pues no llegas a ninguna parte. Entonces, tienes muchos datos, pero ¿para qué? ¿Para qué? Y aquí es donde llega la pregunta del millón. ¿Y qué son conclusiones de valor? Claro, para ti son unas, para un buen entrenador son otras, para un gran director deportivo son otras, y si rascamos y vamos a un punto final, para mí todo tiene un denominador común, que es con el fin de equivocarnos lo menos posible o reducir riesgo en la toma de decisiones. ¿Qué suele ocurrir cuando haces esto? Que acabas reduciendo el tiempo también de trabajo. Entonces dices, ostras, si esto lo hacemos medio bien, reducimos riesgo, reducimos un poco tiempos, joder. Ahora, lo que decimos siempre, esa conclusión de ese contenido de valor, en una agencia es una cosa, en otro será otra, pero siempre, Pedro, como un complemento. Total, o sea, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Y como has dicho, depende del escenario. Yo te quiero hacer una pregunta que la gente se hace mucho y que le encanta. ¿Se puede encontrar al próximo Messi, al próximo Cristiano con Big Data, con datos? ¿La próxima perla del fútbol? A ver, evidentemente, y viviendo de esto, lo coherente sería decirte que sí. Pero para mí ese sí lleva millones de asteriscos y millones de mucha letra pequeña. Sí, si ese jugador está en el sitio adecuado, en el momento correcto, y tenemos la gran suerte de que está siendo monitorizado por un proveedor o un extractor de datos. Me explico. Si ahora mismo hay en Guinea Ecuatorial un chaval excepcional, con un potencial impresionante, que en el mejor de los entornos puede ser un top 5 mundial de aquí a 8 años, ok, si no lo descubre nadie, quiero decir que, claro, evidentemente tenemos que partir de la base de que tengamos registros de ese jugador. Si tenemos registros de ese jugador en un entorno democratizado, es decir, de ese jugador, de otros muchísimos de su posición, en su contexto histórico, social, y encima podemos compararlo con precedentes de su tipología, etcétera, etcétera, claro, con este cerco, con esto controlado, claro que creo que se puede encontrar jugadores súper interesantes. Pero ahora, súper interesantes, ¿para qué? Para mí, encontrar un jugador muy potente es el que sea más completo en entornos coherentes, es decir,
que se junte el físico con su conocimiento del juego, que confirmemos que posicionalmente tiene una inteligencia contrastada, que encima esté dando beneficio al equipo, que no marque ni asista, que eso es lo de menos ahora para nosotros, claro, que genere peligro y sobre todo, para mí lo que es el fútbol, que tome buenas decisiones. ¿Podemos acercarnos a medir lo que son las buenas decisiones? Ahora cada vez más. Pero claro, se puede encontrar, tienen que darse tantos factores sí. Que sí, pero claro, como todo en la vida, se puede dar, pero va a haber otras muchas cosas detrás que digan, es que esto no lo hemos encontrado por los datos, es que detrás tiene un preparador físico, un preparador técnico-táctico, ha ido a 4 campus, tema de Alcaraz, Alcaraz es una eminencia, ostras, y el tío ha entrenado en unos entornos idílicos desde hace mucho tiempo y él lo comenta y es una maravilla. Se ha dado un contexto excepcional, físico, conceptual, de entendimiento del deporte, con que además Jobar ha podido desarrollarlo en un entorno. Todo en la vida es eso. Es que ser tan categóricos en esto es duro. O sea, el sí o no, pues puede ser. Sí, total. O sea, yo es que estoy 100% de acuerdo contigo. ¿Sí? Porque, claro, encontrar la próxima perla del fútbol mundial, lo primero, solamente con datos, lo primero es que necesitas es datos, lo que tú decías. Y luego, a partir de ahí, vamos a ver, si juega de delantero, tienes una muestra de delanteros con edades similares. Es complicado, ¿no? Y sí que es cierto que las 5 grandes ligas, claro, pues tenemos mucha información, pero es claro, que las 5 grandes ligas la vemos. No hace falta, claro, falta que lleguen los datos para descubrir. Me parto de la risa. Dice, no, es que este chaval del Castilla, claro, ¿tú sabes el equipo de scouting que hay para que ese chaval llegue al Castilla? Que estamos hablando ya de canteras top mundial o cuando, lo hablamos mucho con los agentes, por una herramienta nueva que comentábamos con ellos una vez, me decían, claro, es que si debuta, ya sé yo que es bueno, porque quiere decir que ha confiado en él el entrenador, que alguien ha arriesgado su toma de decisiones por él, que ya se ha cambiado de ciudad, que ya lleva X años en un club como el que sea. Entonces, claro, una vez debuta, pues por algo ha debutado. Otra cosa es que no te enteres de un debut de un chaval en la cantera del Valladolid, que yo soy de allí, claro, pero sí que te enteres de la del Sevilla, porque, claro, es que esto, ostras. Ahora, que con los datos estamos más cerca de acercarnos y de fallar menos, creo que sí. Sí, yo estoy ahí contigo. Bueno, ahora está el caso actualmente de Gonzalo García en el Madrid, que la está rompiendo y que al final, qué espectáculo, pues lo estamos descubriendo, pero realmente la gente que trabaja ahí sabía del potencial que tenía. Imagínate la gente que lleva ahí años siguiendo el desarrollo y que digan ahora, joder... Ellos no me sorprenden. Claro, ellos lo tendrán más que sí, claro. Pasando de jugadores a equipos, te voy a comentar, mi peli favorita me la he visto como 10 veces, es Moneyball. Normal. Para la gente que no la conozca, bueno, pues se basa en una historia real de béisbol, donde pues un equipo, creo que era el Oakland... creo que se llamaba más o menos así, pues un equipo que empezó a aplicar datos, ficharon a un matemático, a un economista, y pues le competían con un presupuesto muy bajo, le competían de tú a tú a los grandes del béisbol. Yo te quería preguntar si hay casos reales y casos de éxito en el fútbol. ¿Hay un Moneyball en el fútbol o todavía estamos un poco en pañales con respecto al béisbol? Súper buena pregunta. Hay equipos que utilizan el dato en diferentes partes del club. Hay equipos que los utilizan para fichar, captar talento. Hay equipos que lo utilizan no solo para fichar y captar talento, sino para también generar un buen ecosistema y un equilibrio en todo el engranaje que es un club, que aspectos económicos, de crecimiento de cantera, de ventas, total, de compras, etcétera, que eso es algo que aquí intentamos hacer en YouFirst, no solo el informe del jugador, sino intentar saber en términos globales, en datos, cómo está YouFirst, ¿no? Por ejemplo, eso es diferente. Pero creo que hay clubes que están haciendo las cosas muy bien. Creo que hemos mencionado al Brighton en otro momento. Brighton, bueno, creo que Arne Slot, entrenador de Liverpool, creo que lo ficharon gracias al Big Data. Hay algún artículo por ahí que me quedé flipando. Sé que el Toulouse también ficha por datos y además... nos encanta, pero muchas veces que pregunta por algún jugador, sabemos, porque hay jugadores que al final tienen menos nombre, pero sus datos son excepcionales, y hay equipos con muy buenos ejemplos. Pero ¿quieres que te ponga el ejemplo que para mí lo menciono siempre y que es una auténtica pasada? Cada vez que he visto conferencias, los responsables, me quedo plantada en la silla queriendo escuchar 4 horas más. A ver. No lo ves venir, pero ni de broma. Sorpréndeme. El Castellón. ¿En serio? Si ves la estructura de datos que tiene el Castellón, ¿qué dices? Creo que te podrías pasar 3 días seguidos. ¿Sí? Pegado a lo que hacen, es increíble. La última vez que les vi una conferencia un poquito más avanzada de lo que hacen y es excepcional. Se han generado un ecosistema de data impresionante en el que no solo rendimiento partido a partido, en el que monitorizan clarísimamente en sus lenguajes y en sus entornos privados y propios cómo están las cosas, sino que lo utilizan luego para mercado,
controlan perfectamente el estado de cada jugador, han metido sus términos con sus cuerpos técnicos para intentar llegar a acuerdos, o sea, impresionante. Fíjate que te iba a lanzar la de, creo que en España nos cuesta un poquito más abrazar al dato. Cada vez hay más. Y me ha sorprendido el tema del Castellón, no conocía, pero le echaré un ojo. Mira, la propiedad es extranjera, el equipo que lo ha implementado viene de fuera a hacer otros muchísimos proyectos y de verdad que me encantó. Trabajan en el dato físico de forma increíble, además con Skill Corner. Una locura y dije, madre mía, este equipo se merece todo lo que está consiguiendo y lo que va a conseguir. Porque se lo ha ganado también a pulso. Y fíjate, hablando de todo este tema de los datos y los clubes, aquí hay una pregunta muy dura, que es el analista de datos con el cuerpo técnico y que se vaya moviendo con el entrenador a donde quiera que vaya el entrenador, o el analista de datos como parte del club. Aquí hay un... Claro, externo o lo metes dentro, ¿no? Claro, que a la vez es externo o interno, depende de dónde lo mires. Porque si forma parte del club es externo para el cuerpo técnico, si forma parte del cuerpo técnico es externo para el club. Entonces, aquí el tema es, para mí la clave es que se entienda con el entrenador. Con lo cual, para mí puede tener sentido en el cuerpo técnico Ahora, si un buen analista de datos ya tiene un equipo, tiene un ecosistema y van acercándose cada vez más al cuerpo técnico, también puede estar muy muy bien, ¿no? Decir, oye, pero que tengan ensayado, no solo sacar datos, que sabemos que lo vais a hacer muy bien, que tengan ensayado y entrenado, es decir, cómo acercarse al entrenador y de qué manera para que él confíe y te pida datos. Al final todo es entrenable. Es decir, claro. Primero, una cosa que quiero comentar, comunicar es una habilidad que también se entrena. Mucha gente me dice, es que odio hablar en público, es que lo odio, yo solo lo delego. Ostras, si hay algo que no debemos o podemos delegar es nuestra forma de comunicar. ¿Por qué? Porque no creo que haya nadie que quiera contar lo que nosotros queremos contar de la misma manera. Es literal. Imposible. Es imposible. Y encima, además de todo esto, a mí no me gusta, pero... Esto es como el gimnasio, comunicar se entrena. Y hay gente que yo he visto mejorías impresionantes. Hay películas incluso históricas, ¿no? Gente que es tartamuda y entrenando, ensayando, alcanza una capacidad comunicativa. Ostras, que no digo que sea fácil ni que esa película sea ni muchísimo menos veraz, que puede serla, pero que se puede entrenar ahora. Sí. Obviamente, si tú tienes la capacidad de centrarte en lo que más te gusta, bueno, pues eso, los equipos tienden a compensarse, pero claro, es complejo. Sí, bueno, el tema de comunicar, yo soy la persona más tímida del mundo y con esto de YouTube, de hablar todos los días delante de cámara, pues quieras que no, se entrena, o sea, es como lo que tú decías de ir al gimnasio. Suelto, claro. Sí, totalmente, o sea, si tú ves mi primer vídeo... Flipas, con este, ¿no? Sí, o mi primera vez aparición pública en tele con esta, o sea, yo estaba temblando en la primera vez que tuvo que ser un shock. Y todo esto, sí. O sea, porque yo no tenía pensado en mi mente el comunicar, o sea, claro, estaba con el ordenador picando código. Te quería preguntar, y vamos ya ahí al meollo. Vale. Yo llevo tiempo pensando, y esto es, vamos a hacerlo como una sección de derribar mitos, vale, o confirmarlos, que pueden ser. Yo llevo tiempo pensando, cuando yo veía la Premier de pequeño, Gerrard, Lampard, incluso luego pues Ballack, muchos jugadores metían auténticos golazos desde fuera del área, que yo decía, madre de mi vida, y ahora de repente yo ya no veo todos esos golazos desde fuera del área, desde la frontal, el típico gol de Gerrard por la escuadra. Zona 14, o el de Cristiano cuando en el Manchester, ¿no? En la primera etapa. Digo, igual son cosas mías, o igual no me fijo tanto, o realmente hay un patrón que está disminuyendo esos goles desde fuera del área. No sé si es bueno o malo, porque también escucho mucho pero tira, pero ¿por qué no tira? O sea, cuéntame un poco de eso, ¿qué hay de mito, de verdad? Bueno, de mito no tiene absolutamente nada, es un hecho. Vale. Un hecho contrastado, un hecho justificado y argumentado con datos, si lo podemos contar. Y bueno, es un tema que pusimos encima de la mesa en relevo, que nos encantó decir, oye, la pregunta ¿no se tira cada vez menos fuera del área? Entonces nos pusimos a trastear en relevo, que te pasaré el artículo, vale, para que lo veáis, y se titulaba así, un cambio de paradigma en el fútbol, cada vez se remata menos desde fuera del área. Entonces, escuchábamos, el fútbol está cambiando, ¿no? Pero ¿cómo podemos nosotros poner ese foco? Entonces, analizamos la distancia, es la que se ejecutaban los remates en las 5 grandes ligas. Comenzamos poniendo el foco en la liga. Vale. Y aunque esto lo vas a, pues lo imagino sí, que ahora mismo lo estaréis viendo. Lo grafiques. Mira, los remates desde dentro del área, desde la temporada 12-13,
aunque había habido, bueno, pues con tema de COVID, bajones, etcétera, Sí. vemos como la tendencia era clara. Estos bajones, estas subidas, luego las normalizamos, analizamos motivos, etcétera, etcétera, limpiamos el balón parado, etcétera, pero fuimos viendo que los remates desde fuera del área, aquí no había Wow. ningún tipo de duda. Aquí veíamos dientes de sierra, aquí ya no. Los Aquí remates no. desde fuera del área, La prueba del algodón. no había ningún tipo de duda. Fijaos, desde la temporada 12-13, que no ha pasado tanto tiempo, 10 años. Nada, nada, a ver, 10 años no son nada, con una pandemia por medio, con un cambio sí. histórico de las cabezas visibles. Fuente Opta, como siempre, Stats Perform, que ahí nos ayudó una barbaridad. Entonces, bueno, fuimos haciéndonos más preguntas, ¿no? En 2012 se remataba desde dentro del área una media de 14,6 veces, llegando a picos bajos a la 13,5 y actualmente 15,7. Vemos como la tendencia es positiva, bla, bla. Y los goles, bueno, bla, bla, bla. Claro, bla, pero bla, el tema, ¿esto es porque ahora no hay jugadores que chuten bien desde fuera? ¿O es porque alguien le ha dicho, oye, no hagas esto, haz esto otro, que Muy quizás buena te pregunta. acerca más al gol? Fíjate, cuando nos enfrentamos a estos datos dijimos, ok, esto es la liga. Vale. Antes de buscar respuestas en el expertise de fútbol, de césped, donde tenemos que ir siempre, Vale. nunca sentenciar con el dato, dijimos, ¿qué narices pasa en 5 grandes ligas? Teníamos que Vale. saberlo. Entonces, los remates fuera del área por temporada Wow. de las 5 grandes ligas, pues imagínate lo que pasa. Es que en todas, Sería, tenían todo. Parece que se han puesto de acuerdo, ¿eh? Si te fijas, siempre cerquita de pandemia siempre hubo un cambio porque alteró muchísimo la competición. Yo lo que creo que también cuando los equipos llevan un poquito más justos, pues a veces el remate es un recurso más habitual cuando llevas más sofocado. Esto ya es un poco cosecha propia, pero vemos el bajón inmenso, ¿vale? Entonces ya dijimos, ok, está clarísimo que no es una impresión de la liga, Es un sino hecho. que es un hecho. Entonces, bueno, los remates dentro del área, que sí que ves que el crecimiento es muchísimo más coherente, aunque siga habiendo dientes de sierra, y ya necesitamos buscar respuestas, ¿no? Y lo llamamos la voz del análisis. Albert Blaya, uno de nuestros analistas, que es un tío espectacular, que recomiendo a todo el mundo que le siga, dijo, los equipos están cada vez más preparados para defender en campo propio y la frontal del área. Los rivales, para intentar que esto no suceda y poder ganar más espacios, tienden a jugar por banda, ¿no? Entonces, esta forma de internar por banda hacen que el balón ya cruce o salte esa línea defensiva y luego ese centro, lo que sea, pues haga que esto se equilibre. Y luego cada vez hay más equipos que defienden en bloque bajo, esto hace que se esfuercen, esto hace que en vez de forzar los remates, hace que se busque llegar a línea de fondo para rematar cerca de meta. Entonces, Al final se acumula mucha gente por dentro y te fuerza a jugar por fuera y se acabó pues eso, el mítico golazo de Gerard, de Lampard que veíamos, que yo le echaba de menos, incluso también las faltas cada vez, yo veo menos que se fuerza esa falta en la frontal del área. Sí, totalmente. O sea, ese mítico gol de Ronaldinho, incluso de Messi, hay en muy los poquitas últimos... ya. Hay poquitas, o sea, cuando hay, es noticia. Y lo bueno es que cuando las hay llega Messi, te hace el claro, gol te del hace siglo. el golazo. Sí, sí. Y luego jugar quién fue contra el Madrid, esos dos goles que Bueno, de Clan Rice. Es que lo de Rice fue... Con el Arsenal. Es que lo de Rice fue... Claro, dos golpeos para mí que rozan la perfección, ¿no? Que dicen, no hay nada perfecto para mí. Pero yo leí que nunca habían marcado de falta. No, al Madrid. Sí. El tío, lo lees y dices, el golpeo fue perfecto. Encima son acciones en juego que tampoco estamos tan habituados. Ese balón parado dices, qué maravilla, ¿no? Pero que eso es una gozada. Entonces, también hablamos con más entrenadores y hablamos con más gente y lo que nos dijeron fue, claro, o sea, ahora mismo el fútbol se ha convertido en ajedrez, ¿no? Es fútbol mucho menos espontáneo, Vale. mucho más preparado, mucho más analizado y mucho más prevenido también para actuar. Entonces, ese instinto, ¿no? más libre de ahora remato porque he visto el mejor momento, no, ahora la gente tiene otra toma de decisiones. Paras, hemos preparado, hemos pensado, hemos visto, y muchas veces no se ha ejecutado el desmarque y el balón ya está rompiendo la línea. O sea, a veces es que ¿qué fue antes? El huevo o la gallina. Primero va el pase y luego el desmarque nace cuando el pase nace. Claro, con todo esto, cada vez se remata menos de fuera del área. Pero sí, son datos. Me encantó este estudio. En definitiva, cada vez se remata menos desde fuera del área, seguramente porque el rival te fuerza a defender más y empujarte también por fuera. Sí. Y también porque yo creo que han dicho... es que quizás sea más eficiente otras vías, ¿no? Porque al final eso lo destinas al talento del jugador. Si tienes un jugador muy talentoso, como por ejemplo Fede Valverde, que también marca muchos goles, pero porque el tío tiene un cañón en la pierna. Sí, además como arma. Claro, pero igual no tienes ese jugador y pensabas que chutando desde fuera hacía muchos goles y realmente perdía mucha eficiencia, ¿no? En el gol. Aquí te puedes preguntar, ¿cómo es más sencillo marcar gol?
por la respuesta es cuanto más cerca estés de la portería, más probabilidad tienes de marcar gol, ¿no? Claro, pero ahora te puedes preguntar, ¿y por qué? Claro. Por cómo defiendes, o sea, ¿qué llega antes? ¿Quién fuerza ese cambio? ¿No? Obviamente, pues es un tema también cultural, circunstancial, pero si hay más probabilidad de hacer un gol cerca de meta, pues acerquémonos. Ahora, es que se junta lo que estábamos leyendo de Albert Playa, defensas más cerradas, más cercanas a portería, porteros que a veces hasta les ves incómodos, teniendo que intentar forzar la vista por encima de sus compañeros, ¿no? Tanta gente ahí por delante que esto, aquí entraríamos en otro melón, ¿no? Que es qué importante es que el portero sea casi un analista del juego, porque es para mí el primer director de orquesta, ¿no? Y el que literal. habla de un portero que habla a un portero que no habla, te cambia el equipo. Hay diferencia. Hay diferencia. Te cambia el equipo. Hablando de goles y de porteros, hay una métrica que a lo primero me enamoró. ¿Sí? Luego me alejé un poco y ahora he vuelto. O sea, es como amor y odio. Mira, post-shot XG seguro, bueno... Goles esperados, vale. Hablamos de los famosos goles esperados, Sí. expected goals, el XG de toda la vida, que yo estoy viendo que cada vez más pues en los medios, en las redes, en televisión, en todos lados, se habla más de eso y parece que si lo nombras, como que sabes más de fútbol, Sí, ¿no? sí. Y yo me di cuenta y hago mis propios modelos, construyo mis métricas de forma casera, me di cuenta, digo, cuanto más hago esto, más me doy cuenta de que menos sé. Entonces, Totalmente de cuéntame acuerdo. un poco si realmente esta métrica es humo, es un mito, No. está sobrevalorada o realmente tiene una utilidad para el juego. Para mí, como cualquier otra métrica y más si es avanzada, esto tiene sentido en un contexto coherente y bien nutrido. O sea, es decir, si vas a tomar una decisión solo basada en XG, bajo mi punto de vista, puedes cerrar el ordenador e irte a tu casa. O sea, nunca jamás tomes una decisión. Esto es una frase de Víctor Horta, que Vale. me encanta, que dice: nunca jamás voy a tomar una decisión por un dato, pero jamás voy a tomar una decisión sin haberlos tenido en cuenta. O sea, es decir, no bases un argumento de peso en una métrica como el XG. Ahora, si tienes un conocimiento, conoces el contexto, sabes de qué hablas y además de todo esto, el XG avala o no tu teoría, estupendo. O sea, para mí es, depende de lo bien acompañado que vaya. ¿Qué ocurre con el XG? Probabilidad de que un remate termine en gol, ¿no? ¿Qué métricas tiene dentro ese algoritmo, ¿no?, que da de comer al Sí. XG? Muchísimas. Desde la basiquísima, que es distancia a puerta, y luego un tema que me encanta, que es el embudo de remate. Es decir, si trazamos dos líneas desde el balón hasta los palos, ver qué está ocurriendo o qué puede ocurrir entre el balón y la meta. Ese embudo de remates se acorta y se achica mucho dependiendo de la zona Claro. de la posición del Si portero. está más cerca, está más lejos. Achica, ya tenemos. Entonces, aquí el XG es una métrica para mí valiosísima. Creo que para mí ha sido la métrica gracias a la cual hemos roto el hielo con la métrica avanzada para abrir puertas a Ha otras sido muchas. la primera, sí. Pero como todo en esta vida, mal utilizado, y con los datos especialmente, es una trampa para mí gravísima. Es decir, es que este jugador tiene un XG inmenso y no marca. Bueno, vamos a videoanalizar Claro, vamos a las saber por ocasiones. qué. Vamos a saber por qué. Es que claro, es que es un mundo. Es que esto es un mundo. Y un estudio que hace poquito vi en una conferencia en la Liga de Jesús Lagos, no sé si lo conoces, es un Sí. Bueno, me encanta. V. Spain, creo que es Sí, en le redes. sigo en Twitter y me encanta lo que escribe. Es el mejor. O sea, Sí. para mí Jesús es, eso lo he dicho a él, es quien marca las tendencias, la evolución de nuestro sector. Porque, bueno, ni nuestro sector, que yo soy periodista y él es ingeniero. O sea, es decir, yo es que no juego ni en su liga, o sea, ni mucho menos. Yo soy más fan, ¿no? Y se lo digo mucho. Entonces, para mí Jesús es una referencia, y hacía hace poquito un estudio, lo mostraba, que hablaba, sí, ok, del XG, diferencia XG y gol anotado, Vale. en una competición, en una temporada. Es decir, este jugador debería haber marcado 18 goles por la peligrosidad de sus opciones. Pero el tío ha marcado 25, es la hostia. Está por encima de Está por lo que se encima de lo esperaba, esperado, ¿no? ok. Y hacía el análisis inverso, jugadores que no habían llegado a la métrica. Y decías, perfecto, y decía él, joder, hemos basado tomas de decisiones en este dato, y resulta que si intentamos ver la estabilidad en el tiempo de este por encima o por debajo gol esperado, él ha llegado a la conclusión de que no hay un caso, había muy poquitos casos en los que esto se mantenga. Y además concluía que si había jugadores con muchas diferencias, Vale. solían tener que ver con casuísticas muy concretas y que no se mantenían ni para bien ni para mal. Decía, no tomemos decisiones solo en torno a esto, ¿no? Que él ni mucho menos lo hacía, pero lo mostraba. Decía, ostras, Claro. este tío, joder, una vez más me ha cambiado el paradigma, ahora me tira esto por tierra, ¿no? Al revés, te está dando caña, te está diciendo, oye,
que ok, pero que es que no es un dato equilibrado en el tiempo. Sí, no es como la Biblia, no es la métrica que te diga este vale, este no. O sea, depende mucho del contexto y al final, un poco para que la gente lo entienda, bueno, lo has explicado tú, el XG al final lo que tiene detrás es miles y miles y miles de tiros anteriores, se han recogido todo esto y en base a un modelo normalmente de Machine Learning, pues el algoritmo aprende de eso y, por ejemplo, si voy yo cerca de la portería y realizo un tiro, el algoritmo busca qué tiros similares se han producido antes y te calcula la probabilidad. Pues si de 100 tiros 50 se marcaron, pues yo tengo un XG 0,5. Eso es. Resumidamente, hay mucho más, pero bueno, resumidamente y mezcla de forma perfecta el dato, el histórico previo, con lo que realmente está aconteciendo en ese momento. Es decir, intentar en estas condiciones qué ha ocurrido previamente, ¿no? Y luego hay muchos detalles que pueden marcar. Nosotros, yo leí creo que era Nocta que hasta incluso a qué altura ya has recibido el pase, evidentemente típico pase que te llega zona de rodilla. En el pecho, claro, es más complicado que te llegue en el pie. Claro, ahí ya conlleva un control que tiene que ser de mucha calidad ahí hablamos de la asistencia esperada, ¿no? Pero bueno, son muchas las cuestiones. Entonces, como todo en esta vida, además, manda narices, yo que soy la de los datos y pretenden de mí respuestas categóricas y soy la depende. O sea, y lo seguiré diciendo casi siempre, porque para mí es lo más honesto de cara a todo el mundo. Depende. Sí, no, yo estoy de acuerdo y al final la gente pues que espera una respuesta pues es normal, pero bueno, Sara, esto del XG, entonces soy muy bueno o soy muy malo. Hablando de los goles, ¿sí? También está la parte de los porteros. Los delanteros siempre se llevan los focos, pero luego está la parte de los porteros. Yo de hecho que quería hacer un vídeo, quería hacer algo del tema del Zamora, porque bueno, el trofeo Zamora normalmente se le da al portero que tiene un ratio mejor de goles encajados. No me parece mal, hace 20 años, pero ahora creo que esa métrica se podría mejorar. Hombre. Sobre todo en el tema de los goles esperados. Sí. Existe la famosa métrica de goles evitados, que va un poco en relación, me gustaría un poco que lo explicases y tal, para que la gente lo entienda, pero creo que, y pongo un ejemplo muy sencillo y a partir de ahí tú tiras. El Atlético de Madrid, un equipo muy defensivo, defiende muy bien, es normal que encaje pocos goles, por tanto Oblak pues tiene más probabilidad de que se lleve el trofeo Zamora, pero realmente ha hecho una gran temporada Oblak, es un buen portero, que lo es, pero es mejor que, por ejemplo, Joan García. Hace poco leí un dato de él increíble, que creo que es de las 5 grandes ligas el portero que más goles ha evitado con el Español. No es casualidad que lo haya fichado el Barça tampoco, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿cómo podemos juzgar de una mejor forma a los porteros? Fíjate, creo que acabando la temporada en Billonstat dimos un dato que era que Sergio Herrera era, no sé, el portero con más grandes ocasiones detenidas. O sea, tela. El dato que estamos dando, y yo creo que nadie lo hubiese puesto en su quiniela, ¿no? En top 5. Entonces, vamos a intentar diferenciar. Hay porteros con muchas muy buenas acciones porque están súper expuestos al remate rival, evidentemente. Un portero, cuanto más se desempeña, cuanto más se expone, más posibilidades tiene de sumar datos, buenos o malos, pero más se expone. Entonces es más difícil hacer subir un porcentaje cuanto más te expones. Obviamente, si haces 2 remates, uno está bien, otro mal, 50%, 50%. En un portero podemos avanzar. Entonces, claro, para mí lo mínimo que haría para Zamora, lo mínimo sin meterme en métrica avanzada, es decir, al menos una ponderación con respecto a los remates recibidos. Al menos eso, es decir, parada con respecto al remate rival. Ahora, por supuesto, si me dejasen eso sería Disneylandia, ¿no? Claro. Y vas más allá, pero yo creo que tiene que haber muchísimo más a la hora de evaluar un portero. Primero, hay una cosa que yo aprendí hace unos años, gracias a haber estado en un entorno muy de portería, que era las acciones evitadoras de un portero. Esto es algo que no se comenta, es decir, que un portero tenga muy buena capacidad a la hora de salir por alto o a la hora de posicionar, evita futuras jugadas. Es decir, hay porteros que salen también por alto, que están evitando acciones rivales en contra. Y eso, paradójicamente... Corner, por ejemplo, ¿no? Claro, y paradójicamente, una buenísima acción posicional y de juego aéreo y de jugada evitadora, encima le puede jugar en contra porque está evitando que le rematen. Entonces no suma esa parada si luego la hace. Atajas el balón en un córner y puedes salir a la contra. Courtois, por ejemplo, es maravilloso en eso. Claro, entonces dices, ostras, que un portero, evidentemente no estamos inventando nada, es muchísimo más que detener un balón. Es colocarse. Para mí el portero es el que empieza a construir la salida de balón de un equipo. Porque depende cómo sea un portero y cómo se coloque un portero, así va a estar colocada la defensa, o dependiendo de la defensa así va a estar colocada el portero, pero depende quién sea cada uno y qué galones tenga, pues vas a
vas a acomodarlo. Entonces, para mí, medir por goles encajados un portero es hoy por hoy algo absolutamente obsoleto, pero no importa, porque hay una marca que es el Zamora. Es que eso va más allá de lo que tú y yo pensamos. Puede ser otra cosa. Realmente a la gente le da un poco igual que el cómo se calcule. O sea, realmente el prestigio es el trofeo Zamora. Claro, y tiene mucho que ver, Jobar. Es que hay veces que sí que el que ha encajado menos es porque ha hecho grandísimas actuaciones y otros muchos serán porque ha tenido que intervenir menos, por supuesto. Haga lo que haga Oblak, va a ser una eminencia y una referencia igual, ¿no? Pero porque ya se lo ha ganado, hay una trayectoria detrás. Pero claro, por supuesto que se puede ir más con el post-shot XG, ¿no? Que es la métrica. Mira, para que os hagáis una idea, nos estamos poniendo un poco intensos, pero... me encanta. Cuanto más, mejor. Cuando el XG, ¿no? La probabilidad de que un remate termine en gol. ¿Y qué tenemos en cuenta? El momento, el instante previo a que sea rematado. Es decir, que el balón está aquí, la portería está allí y ha ocurrido esto, ok, el XG se mide desde aquí. Con el post-shot XG se da un pasito más allá y ya se tiene en cuenta hacia dónde ha ido el balón, ¿no? Una vez que tú has disparado, ¿no? Eso es, una vez que el delantero ha rematado. También para evaluar así al portero. ¿Y por qué se genera? Esto lo escuché en una conferencia y no recuerdo a quién se lo escuché. Decían, Jobar, intentaban medir a los porteros con el XG puro, sí, y había ahí algo que estaba fallando. Era mucho ruido. ¿Qué pasaba con los balones que iban fuera? Claro, es que no se tenía en cuenta. No se tenía en cuenta. El portero no puede hacer nada. Claro, el portero no puede hacer nada. El remate era a bocajarro, que esto ocurre varias veces en un encuentro, va fuera y claro, era un XG muy alto. ¿Se le carga o se le atribuye positivamente al portero? Que ha ido fuera, que no ha intervenido el portero. Total. Entonces, claro, se genera el post-shot XG. Aparte de nutrirse con muchas más métricas de portería, ya tenemos en cuenta que Jobar, que ha intervenido o no ha intervenido el portero. Y ya, bueno, ahí también se tiene en cuenta por lo mismo. Calidad del remate, en muchos casos ya la velocidad, bueno, pues modelos que se van nutriendo. Entonces, para mí el portero es mucho más. Pero de verdad, no perdamos el foco aquí, fuera datos. Hablar con un buen entrenador de porteros y decir, ¿qué tal ha salido aquí Sergio Herrera? Joan, ¿cómo se ha colocado? Y yo muchas veces, a mí me costaba mucho ver qué tal se cubría el primer palo, ¿no? Porque yo lo veía todo perfecto, hacía así, mira, es que son larguísimos, yo con lo pequeña que soy, digo, si están, ¿cómo vas a marcar en esa portería? No, y a veces hay gente que te dice, no, un pasito más atrás porque estás dejando marca libre, estás dejando al que entra solo, el perfil del portero, dónde mira su puntera a la hora de... Eso es que todo cuenta. Entonces, muchas claro, variables que se tienen en cuenta. Y entonces, el post-shot XG mucho mejor que el XG, obviamente, para medir un portero, pero muchísimo más. Y de verdad que las jugadas evitadoras en un portero es que te marcan la diferencia. Luego estamos nosotros que cuando estamos viendo el fútbol decimos, qué blando está el portero. y nos quedamos así. Ese es el análisis. Qué rabia me da porque yo, cuando era más jovencita, más pequeña, iba muchísimo más de lista que ahora, ¿no? Había jugado toda mi vida al fútbol. Como todos. Y claro, me sentía, digo, pero madre mía, este tío, como no sé qué. Claro, y dices, pero se ve cuñada. O sea, luego te pones a hablar con ellos y dices, primero, hay unas nociones que ellos tienen en la cabeza, es decir, el equipo no juega lo que en ese momento creas tú que está pasando, es que tienen una forma de jugar que es reiterativa, somos animales de repetición, ¿no? Entonces, total. Ostras, ¿por qué ha tomado esa decisión? Es como decir, pero ¿por qué le cambia? ¿Tú qué sabrás por qué le cambia? Que normalmente casi todo tiene una explicación, hasta lo que más polémica genera. Sí, total. Yo creo que al final estas métricas se suelen sacar mucho contexto porque sobre todo se utilizan con desconocimiento. Y otra que se utiliza mucho, y quiero un poco también hablar de las típicas charlas de bar, como yo he llamado, ¿no? O lo que se genera también en redes, la famosa estadística de Barcelona 74% de probabilidad de victoria, Real Madrid 30 y tantos. Claro, cuando de repente gana el Madrid, ¿no? Ves en redes de no tienes ni idea, fíjate el porcentaje, ¿no? Yo recuerdo que había por ahí una métrica de un dato de quién va a ganar la liga desde la primera jornada. Sí. Mi opinión es que no es muy fiable, porque claro, ¿de dónde coges la data, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿De la temporada anterior? Hay jugadores nuevos, todo ha cambiado, hay un entrenador nuevo como Flick. Es muy complejo. Es muy complejo, ¿no? Entiendo que genera mucho debate, pero ¿hasta qué punto esa estadística de probabilidad de victoria de un equipo o de la liga, que incluso, y también he visto del Balón de Oro, ¿no? ¿Quién va a ganar? Sí. ¿Hasta qué punto eso es un poco humo y es más a nivel show o realmente hay una base que se puede ir mejorando? Mira, yo creo que si se saca esta estadística y si se trabaja en torno a esto es porque genera algo. Es decir, genera opinión pública, genera contenido, genera conversación. Importante, muchas veces lo genera previamente, cuando apenas hay contenido del que hablar. Totalmente. Es decir, de repente aparece en las métricas. Damos de comer y la gente lo come.
lo critique o lo halague. La gente, nosotros, o sea, lo hablamos. Sí, no, okay. a mí me pasa Hasta también. aquí, ¿por qué pasa esto? Primero porque lo consumimos, lo critiquemos o no. Ok, eso como la primera explicación. Después, creo que detrás hay un montón de datos que tienen que ver con las casas de apuestas. Evidentemente, el dinero que se mueve en ese sentido es ingente y tienen que basarse para generar su negocio en este tipo de métricas. Ahora, este tipo de modelos tienen muchísima información detrás, muchísima. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si yo tuviese que basar, imagínate, mi dinero entre esos modelos o la opinión del señor del pueblo de un bar, aunque sea un crack, muy probablemente todos, si conociésemos qué hay detrás, dijimos, venga, pues yo me quedo con el algoritmo, que aunque falle, yo me quedo más tranquila, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que son algoritmos que tienen un montón de datos previos, que tienen enfrentamientos previos, calidad de la plantilla actual, calidad de la plantilla del rival, bla, 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 dinámicas, etcétera. Ahora, si tú analizas la calidad individual de cada uno de los jugadores, intentas hacer un modelo en el que unas la calidad de cada uno de ellos, aunque no hayan jugado previamente, cosas que hacemos con Bisoccer, por ejemplo. Bisoccer en sus modelos de adaptabilidad te dice que un jugador va a encajar mejor en un equipo por muchos motivos, de estilo de juego, de métricas, de bla, 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 y premia hasta que ya haya tenido ese entrenador, que ya haya tenido un compañero, porque se va a adaptar mejor. Es decir, las cosas menos numéricas, más sensitivas, más emocionales, forman parte de los algoritmos, que es que se vaya a sentir más a gusto porque ya tiene compañeros con los que ha jugado. Entonces, yo no sé estos modelos exactamente, pero normalmente tienen muchísima información previa, que el jugador ya conozca la liga. También es importante. Aunque haya sido como casi canterano, habiendo subido 4 veces al primer equipo. Lo que te digo, que conozcas al entrenador, para mí es un mundo. Entonces, estos modelos yo creo que sí que tienen algo de lógica, pero para mí tienen lógica, vamos, como muchísimo habiendo podido analizar 15 partidos. Que claro, que 15 partidos ya han pasado, claro. Pues imagínate, pero nunca, no los uso, pero creo que crean un contenido debatible, ¿no? Sí, a nivel contenido yo lo veo guay y es gracioso. Y pero... hay un meme, que no se me olvide, cuando remonta Nadal aquel, que era épico hasta el cacho Alcaraz, ¿no? Sí. Que ponía probabilidad de victoria de Nadal, no sé, un 2%, 3%, una cosa no era poquísimo. Y había un meme que lo reventó, que es a Nadal el Big Data le come los... Sí, básicamente. ¿No? Y aquel tuit fue viral a toda costa, ¿no? O sea, en ese momento, la probabilidad coherente de que Rafa Nadal ganase ese partido era esa, igual que la probabilidad de que hoy llueva en esta zona igual es nula. Claro. Entonces, ¿qué es lo bonito del dato? Que llegan cracks a reventarlo. O sea, es decir, que el relato muchas veces es mucho más potente, pero que haya relato o no relato. Yo antes, cuando era jovencita, empezaba la charla, decía Big Data versus capacidad tradicional. Y digo, o sea, que estoy yendo en contra del conflicto, que no quiero que haya conflicto y pongo versus. Digo, no, es Big Data y capacidad tradicional, que es lo bonito, que llegue Nadal y lo reviente, ¿no? Por ejemplo. Sí, no, total. O sea, yo ahí estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que hemos ido pasando todas las etapas. O sea, cuando empieza, que piensas va con la madurez, ¿eh? Sí, yo creo que también. Yo la primera vez que te vi a ti dije, sabiendo, joder, lo duro que era el mundo del dato, que nos comían en entornos hasta muy pacíficos, yo decía, este chaval tiene unas narices. O sea, yo decía, de verdad, ostras, qué mérito. Era más inconsciencia. Pues es que eso hay que pasarlo, creo. Sí, yo creo que también. Y es bonito, porque, joder, permite muchas cosas. Yo, por ejemplo, una cosa que envidio de ti es cómo has sabido crear contenido, cómo te has dado valor en redes. Yo, por la parte de agencia, obviamente no puedo hacer tantas redes, pero ¿cuánta gente me ha dicho a mí, si hubieras espabilado un poco en las redes, joder, podíamos haber mandado aquí o... Claro. Pero claro, no se puede todo en la vida. Sí, al final. Sí, bueno, yo ahí, a día de hoy, cuando analizo un partido, hablo de datos, voy siempre con mucho cuidado porque incluso también te puedes jugar una mala pasada que leas una cosa, pero igual mañana lo ves de otra forma. Pasa. Claro, la gente pues te toma como autoridad y cree en eso, ¿no? Entonces, esto pasa, ¿eh? Cada día que pasa, intento tener más cuidado de lo que digo. Y si no controlo del todo una métrica, prefiero que pasen 10 vídeos y luego explicarla más adelante cuando yo la haya interiorizado. Total, entonces, pero yo antes, es el tiempo, ¿eh? Sí, eso. Yo antes te hablaba de XG y parecía... Y ahora recuerdo vídeos o cosas que dije, digo, ¡qué barbaridad, qué barbaridad! Eso es bonito. Yo cuanto más sé o más experiencia tengo, sobre todo de haber tratado con los protagonistas, más me corto y más miedosa soy. Fíjate, yo he pensado lo mismo que tú. Muchas veces decir, joder, anda, que aquí como fui capaz de decir... Sí, total. Por terminar con el tema de mitos de bar,
¿Sí? El gran mito. El ADN Real Madrid. Bueno, a mí es que cuando el Madrid remonta un partido me lo dicen, Pedro, ¿esto cómo se explica el Big Data, no? Es que es una pasada. Pedro, no, también me dicen mucho, Pedro, esto el Big Data no lo mide. No lo explica. La famosa remontada de Rodrigo, 2 goles al City, Sergio Ramos al Atlético de Madrid final de Champions. ¿Esto realmente existe un patrón en el Madrid que esto se enseñe, que esto se pueda replicar, o simplemente es porque los rivales ven la camiseta del Madrid minuto 80 y se vienen abajo y quizás sea más un tema psicológico? Porque he hablado con algunos futbolistas y me dicen sobre todo eso, del tema de, es que piensas en la historia del Madrid, en el estadio, las remontadas que ya han hecho, dice, y empieza a pesar. Dices, como me pasa a mí. Pero digo, es que como sigue pasando, yo creo que tiene que haber un patrón, algo ahí oculto que realmente pueda explicar el ADN de Madrid. No sé tú cómo lo ves. Yo aquí diferencio dos cosas, ¿no? Que hay una muestra muy grande, ¿no? Imagínate que decimos, vamos a analizar partidos de Champions más la Liga y ver cuántas veces remonta y cuántas veces marca en los últimos 10 minutos. Vale. Y vamos a ver si realmente hay un dato, un patrón que se repite de forma reiterativa o que, como las veces en las que ha ocurrido han sido tan sonadas y mediáticas, una anécdota se ha convertido en la totalidad, ¿no? Porque igual te puedes analizar el dato en la Liga y dices, pues el Real Madrid no es un equipo históricamente remontador, ¿no? Que es un ejemplo, que sí que lo es, por cierto. Que sí que lo es. Entonces decir, venga, vamos a separar los partidos históricos que, joder, yo recuerdo algún partido en mi vida haber visto, pero yo la remontada al City, recuerdo dónde estaba, con quién estaba, lo que estaba diciendo, porque yo es el partido que más he disfrutado, y no lo vi en el campo, en mi vida, jamás. Para mí ese día fue, dije, qué bonito que me guste esto, ¿no? Y dices, vale, ok, esto que ha pasado es una anécdota, es un patrón. Pues he buscado datos. Ojo. Y lo quería mirar. Me gusta. He buscado datos sobre esto y le decía, oye, realmente necesito saber si el Real Madrid es un equipo remontador, pero para eso tienes que intentar acercarte a, vale, ¿en qué competiciones? Entonces, en estadísticas generales, en la Liga más competiciones europeas, en la última década el Real Madrid ha ganado cerca del 35% de los partidos en los que ha empezado perdiendo. Es decir, 52 de 149 que empezó perdiendo, los ha remontado. Este dato es prácticamente el mismo que el Barcelona. ¿De acuerdo? Entonces, No, pero es que es un dato altísimo. No, claro, pero podríamos decir, porque claro, con el Barcelona hay otra narrativa de el Barcelona tiene que hacer las cosas muy bien. Desde el principio. Desde el principio para ganar. Claro. Este dato, a ver, ha sido un dato buscado, fuentes abiertas, rápidamente, he intentado contrastarlo con ChatGPT por si ya había algún artículo que lo hubiese avalado. Entonces, más o menos parece que la idea sí que ese dato es claro. Ahora, yo creo que se junta este dato que es súper potente, que tendría que cotejarlo porque apenas hemos tenido tiempo de prepararlo, ¿no? Pero juntas este dato con la retentiva que tenemos todos en la cabeza de lo que supone el Madrid, que es un dato altísimo, pues encima, aquí estamos haciendo últimos 10 años, todas las ligas y todas las competiciones europeas. Ostras, es mucho. Es bastante. Es mucho. Entonces, ese sentimiento de remontada, calidad de la plantilla. Si hay alguien preparado para hacerlo, es una plantilla de calidad. Preparación, es un acumulado de muchos partidos. Luego, veía, por ejemplo, en lo que va de la temporada pasada, de la primera vuelta de la temporada pasada, ha ganado 10 de los 13 partidos que empezó perdiendo. Es decir, son datos en la primera vuelta del año pasado que es que encima va nutriendo. Es una idea que tenemos en la cabeza que la van dando de comer, ¿no? Y que la mejoran. Entonces, claro, las remontadas del City, la décima, la del Bayern Múnich, la del Wolfsburgo, la del PSG, la del Chelsea, la del City en el 22, claro. Hay un montón. Es que aquello fue... Y luego, claro, pensabas factor Bernabéu, ¿no? La caldera cuando ruge. Sí. Y luego que normalmente, yo creo que todo el mundo cuando compite algo y va ganando, tiene ese miedo a que le remonten. Pero es que en el caso, si te surge ese miedo con el Real Madrid, es un miedo real. Real. Que me pueden remontar. Hay hechos que lo demuestran. Sí, o sea, claro, al final lo que recordamos son las grandes remontadas, sobre todo en Champions. Claro. Es lógico que Barça-Madrid remonten en Liga, es más probable porque al final las plantillas tienen más calidad que si te enfrentas al penúltimo, aunque te haya metido un gol, pues es entre comillas fácil remontable. Totalmente. Pero claro, cuando tú remontas, por ejemplo, Barcelona-PSG, la famosa remontada, o Real Madrid millones de veces, ahí ya te empiezas a plantear de decir, oye, esto realmente se puede entrenar, existe medir, ahí, ¿no? Se puede medir. Entonces mucha gente me preguntaba el tema de
Pedro, esto del ADN en Madrid, ¿Qué ocurre, la mística, ¿no? La famosa mística. Yo creo que hay mucho detrás. Además, todo aquello que se puede medir se puede ir corrigiendo y los entrenadores que están viendo lo que ocurre también mueven las fichas y a veces no las mueven y se mejora, ¿no? Pero también yo creo que son equipos que se crecen, que tienen la calidad, que su toma de decisiones sigue estando intacta en el minuto 70 y que físicamente también son equipos muy potentes, que eso nunca lo olvidemos, que el fútbol se está convirtiendo en una estrategia física también y que cuanto mejor llegan, mejores cosas suceden. Total. Por ir acabando, te quería ir rápidamente a dos cosas que sobre todo le va a servir a la gente que nos está viendo. La gente que nos ve es gente joven que quiere, quiere empezar a ser entrenadores, analistas de datos, tácticos. Quieren empezar en esto del fútbol y yo recibo muchos mensajes de Pedro, quiero estudiar lo que tú, ¿no? Yeah. Entonces, para ti, que has trabajado y trabajas en muchos medios, que eres la responsable de datos de YouFirst, cuando en relevo, ¿realmente qué necesita una persona que quiera empezar en el mundo del dato? Sobre todo el fútbol, pero a nivel general en el mundo del dato. ¿Qué cosas le dirías? Pues mira, deberías de reunir esto y esto y esto y a partir de ahí ir empezando. Mira, esto lo comenté en Offsiders y luego además me llegaron muchos mensajes y me encantó ver la respuesta que tuvo esto, que es, para mí lo perfecto es un equilibrio entre el conocimiento técnico que tienes tú y que hay que tener y el conocimiento en fútbol o en el deporte que quieras analizar. Es decir, de nada me sirve un ingeniero que es excepcional en 5 lenguajes de programación, que domina los entornos, que tiene rapidez, que es efectivo y que genera visualizaciones excepcionales, si no es capaz de identificarme qué tipo de transición defensiva tiene el equipo y por qué varía cuando el equipo va perdiendo. Es decir, para mí lo perfecto es conocimiento técnico y conocimiento del juego. ¿Qué suelo decir yo a grandes rasgos y como primer filtro? Si podéis, sacad el curso de entrenador. Ok. O un curso de analista táctico, me da igual, pero... Prometo hacerlo algún día, ¿eh? Prometo. Eso ojo, yo cuando hice el curso de entrenadora iba muy sobrada. Sí. Ostras, me encantó. Primero porque adquirí un lenguaje que yo no tenía. Porque empiezas a hablar con entrenadores. Y hasta cuando te viene el abogado a dar la charla, es un lenguaje legal deportivo. Y te habla de términos que escuchamos en la tele todo el día. Entonces, de repente fue, lo primero, networking, contactos, conocimiento. Yo ahí en el curso de entrenador conocí muchísima gente bueno. que luego ha ido evolucionando y ahora están unos responsables de análisis en Sevilla, otros continúan en el Valladolid, otros están en Londres. Entonces, primero networking y después que te formas en esto de que a veces creemos que el analista de datos va a estar en sus 37 ordenadores haciendo informes. No, si realmente funciona va a estar cerca del entrenador y si encima te van a dar otra autoridad si te saca el curso, aunque no aprendas mucho. Y después, capacidad de sacrificio, por supuesto, pero comunicar es una habilidad que también se entrena. Nosotros damos un montón de técnicas de comunicación en mis clases y es, si tú tienes un informe excepcional y tú mismo no sabes cuáles son las ideas clave, ensayad en esto. Y luego el tema de explicarse en público, yo recuerdo la primera vez que salí en televisión, no sé si había cumplido los 20 años o si los tenía, los acaba de cumplir. Yo me vi luego y bueno, me decían mis padres, ¡oh, qué bien, ¿no? ¡Qué bien! Y yo decía, pero sí, yo me veía y me ponía enferma porque tendemos a repetir mucho una palabra, todos tenemos una coletilla que hasta que no te ves no te das cuenta. Entonces, digamos la parte mala siempre. Claro, sí. yo me acuerdo que me repetía, que movía en exceso las manos, que me salía hasta del plano, que lo sigo haciendo, por cierto, etcétera, etcétera. Entonces, luego, verse mucho, que no os dé miedo grabaros, si son periodistas, por supuestísimo, claro. Pero que no os dé miedo grabaros. Vais a tener una reunión, que no te dé vergüenza, ponte a grabar el móvil, sé tú, estás solo, y te vas a dar cuenta de cosas que dices, ostras, ¿cómo voy a hacer esto delante del director de...? Entonces, sí. Y luego muchos ejercicios de sinónimos, que yo eso hago mucho con mis alumnos y juego incluso con mis sobrinos, ¿no? Es decir, dices una frase de una forma e intentas decirla de la forma que significa lo mismo, pero de otra manera. Entonces coges soltura en el lenguaje, que lean mucho, pero por supuesto césped, fútbol, quedamos por hecho que si sois ingenieros, el ordenador lo vais a dominar. Sí, eso está más que claro. Es decir, los programadores eso lo tienen intrínseco, pero luego hay que saber del deporte que te quieras dedicar. Y de la industria. Pedro, y de la industria también es importante. Es decir, si te encanta el fútbol, te vas a meter en una agencia. A mí me pasó, yo a nivel de conocimiento contractual, de traspasos y de mercados,
ostras, yo cuando entré en Youforce creí que sabía, que pues, sabes lo que te cuentan en el telediario, o sea, no tenía un conocimiento, y lo que trasteas en Transfermarkt, ¿no? Y ahí dices, ostras, pues intenta la industria tenerla más o menos, yo no digo que yo lo haga, pero que lo sepa todo, ni mucho menos, pero habla, y sobre todo, esto no es hacer 40 cursos, esto es pégate a la gente que sabe. Literal, o sea, vivirlo desde dentro y pegarte 1000 hostias, entre comillas, hasta que vas aprendiendo. Ya por último, te quería comentar, no sé si tienes ahí una historia inspiradora, ¿no? Que decías, pues mira, estuve con este futbolista o con este proyecto y parecía que no salía y luego terminó saliendo, ¿no? Porque mucha gente pues estará, pues no sé si estudiando, terminando el curso de entrenador, lo que sea, o incluso haya gente, ¿no? que ya haya fichado por algún club. Y que vea esto y que diga, pues mira, sí que se puede a base pues de esfuerzo, de lo que sea. No sé si tienes ahí una historia que sea interesante. Sobre esta pregunta que me haces, a ver, me vienen como muchas cosas a la cabeza, ¿no? Y muchas pues son personales, otras más profesionales. Y yo recuerdo que cuando yo entro en relevo y de repente de una agencia o un medio de comunicación, a mí me decían, ya Sara, pero sí, el dato, había mucha ocasión, el dato es frío, necesitamos como una historia. Y yo decía, ya, pero es que mi trabajo no es contar historias, es mostrarte un dato. Entonces, tirando del hilo, gracias a Hugo, el subdirector de relevo, salía un dato que era excepcional con Isi Palazón, que lo he contado un montón, Vale. Que era el tema que era el jugador de su posición específica que más duelos aéreos ganaba. Isi Palazón era el jugador más bajito de la liga. Entonces decían los directores, me cago, ahí hay un temazo. O sea, hay una historia detrás increíble. Claro, yo decía, bueno, a ver, vamos a ver por qué es, ¿no? Yo con mi mentalidad más analítica, ¿no? Ahí me daban caña. Y es más, este dato se lo dimos al propio Isi en un Twitch con Diego Campoy, y se lo contábamos, y decía Isi, joder, mira que yo a ver lo digo. Y entonces al tío luego lo entrevistamos, y el jugador nos explica, joder, pues yo tuve un entrenador en la Ponfe, Bolo, que me enseñó a coger un timing de salto muy bueno. Encima, nadie se esperaba que yo fuese a recibir balón de portero. Mi marca no era la que podían tener otros compañeros, que sí que se veía que el duelo aéreo con ellos había que enfrentarlo. Entonces, un poco de tapadillo y tal, pues bueno, pues era que falseaba un poco mi posición, daba 2 saltos, ganaba con el timing, cogía balón, bajaba balón, entonces recibía de portería, ¿no? Y decías, ostras, de una anécdota de un dato que se junta de forma aleatoria con una altura, que eso llama la atención, y que el jugador te explica cómo hace años en la Ponferradina hubo alguien que creyó en él y dijo, con la potencia que tiene este chico de tren inferior, pues puede llegar al balón. Entonces me encantó. Y luego cosas como anecdóticas que me han podido pasar, pues aquí en la agencia, de que un compañero te pida una comparación entre nuestro jugador y otro que no sabes ni para qué te la pide, argumentas y luego te enteres de que al final un club que la balanza estaba más volcada en otra decisión, pues se acerca a la tuya, o como aquí una gente que le encanta el nivel tecnológico insistió mucho en buscar jugadores con datos y encontrar un central excepcional gracias a los datos que ahora forma parte de la agencia, que eso lo hizo bueno. un jefazo aquí, ¿no? Entonces dices, jo, qué bonito, y o cuando demuestras que en las 5 grandes ligas cada vez se remata menos desde fuera del área, bueno, pues cosillas que te quedas con ellas. Seguramente acabamos de grabar y digo, pero ¿cómo no he contado esta historia que es la que más me gusta? Pero bueno, yo lo bonito es que he tenido la gran suerte de mezclar el dato con la comunicación, entonces lo mismo puedo ir aquí a hablar del dato más técnico a que mi club, que es el Valladolid, ¿no? El equipo de mi ciudad, te contacte para presentar un evento que nada tiene que ver con datos, ¿no? Entonces, bueno, para mí es lo más bonito. Increíble, que es un poco la puntita del iceberg, ¿no? Que luego nos pasa. Yo, por ejemplo, con esto del canal de YouTube, pues me empezaron a seguir futbolistas y de repente veo que Marc Bartra ha subido en su Instagram una foto y era Marc Roca recuperándose de su lesión esta temporada, viendo un vídeo mío en la tele. No fastidies. Viendo, creo que era un Real Madrid, Atlético de Madrid, creo que se iban a enfrentar la semana siguiente. Qué bueno, tío. Y eso para mí fue wow, porque claro... Lo mereces, claro, al final hablas de fútbol. Claro, eso no es fácil. Y claro, que te vea un futbolista, pues creo que ha sido una de las mejores noticias que he recibido, de decir, oye, estoy haciendo un buen trabajo, y obviamente yo no le voy a enseñar nada a un futbolista, o seguramente él me enseñe más a mí, ¿no? Bueno. Pero que lo vea y tal, me hizo mucha ilusión, ¿no? Es que al final, entre comillas, son las personas que más información tienen y las que más ilusión hace cuando te validan, ¿no? Porque a nosotros nos pasa muchas veces, empezamos un análisis con un jugador y el lenguaje corporal dice mucho y empiezan así, como un poco diciendo, a ver qué me va a contar esta tía. Porque a veces piensan que el dato va en su contra, que esto pasa mucho porque se ha utilizado muy mal el dato, y luego poco a poco, les ves que quitan la posición de brazos cruzados, que se vuelcan a la pantalla, que miran y que te empiezan a preguntar. Y dices, están interesados y... Ostras, igual es lo más importante para mí, que se vean reflejados en el dato. Y dices, por aquí entonces ya vamos por el buen camino.
Sí, en definitiva lo que quieren sobre todo es mejorar. Fíjate que se me ha ocurrido un titular para el tema del storytelling. Easy Palazón, el gigante que nadie supo ver. Ya ves tú. Lo bueno es que igual nadie supo ver las defensas rivales, pero a nivel de clubes... No, a nivel de clubes lo tenían fichadísimo. Ahí ya lo tienen más claro. No, mola mucho. Pues por ahí lo tiraron en relevo y funcionó súper bien. Entonces yo sentía esa frustración de decir, joder, si hemos hecho un análisis aquí de XG, de pase progresivo, y de repente triunfa un dato que era más anecdótico, pero tenía muchísimo fútbol detrás, que fue lo bonito. Sí, me pasó un poco, al final comprendí que lo más importante a nivel contenido es el storytelling. Totalmente. Y cuando puedes, pues vas metiendo tus cosas de datos y tal, y ahí estamos. Pues nada, Sara, mil gracias por estar por aquí, de verdad. Hemos tenido algunos problemas ahí con la cámara y tal, pero lo hemos salvado. No os vais a enterar, vosotros no os vais a enterar. No vais a enterar de nada, y nada, mil gracias. Esta es tu casa y la primera invitada al podcast, o sea que qué honor, increíble. Qué responsabilidad. Hay una cosa que me da mucho miedo cuando grabo con gente, es que cuando hablamos de forma genérica de qué es el dato, ¿no? Cuando nos metemos en harina, pues aquí en la agencia, que es, a veces, no sé si te pasa, que sientes que te repites mucho. A mí me pasa. Me pasa mucho. Me pasa mucho. Yo pienso que soy un pesado. Bueno, literalmente yo lo pienso porque digo, ojo, cantidad de cosas que he dicho aquí, yo ya las he contado, pero volvemos al mismo. ¿Qué público me está escuchando? ¿Es el mismo que me ha escuchado en otra ocasión? Pues entonces te abres y... Totalmente. Pues enhorabuena y un placer haber sido la primera. Pues nada, nos vemos en la próxima, familia. Hasta la próxima. Chao.